Hola, mi nombre es Mauricio Vera, yo soy el decano de la Facultad de Diseño, Comunicación y Bellas Artes de la Fundación Universitaria de la Arandina en la ciudad de Pereira, en Colombia. Trabajo con los temas de diseño y básicamente desde una perspectiva de la estética. Por supuesto, todo el campo del diseño está cercano tanto en sus raíces históricas como epistemológicas al asunto del arte, y por lo tanto lo que quiero compartirles hoy precisamente es cómo el arte o cómo desde el arte se hacen otras configuraciones del territorio. El arte digamos que sirve también como el territorio, como un lugar de encuentro y de desencuentro, como un lugar que junta cosas, que separa cosas, ¿no? Es la misma, digamos, naturaleza que tiene el territorio. El territorio es el espacio que se construye, no es un espacio dado previamente, sino que se construye por la intervención humana y permite acercar o distanciar, ¿no? El arte, por lo tanto, entra a ser un elemento configurador del territorio. Lo que les quiero compartir hoy es precisamente un proyecto de investigación que se hace en un lugar muy particular de nuestra, podríamos decir, América Latina, con relación al territorio, a una frontera que marca la relación entre Estados Unidos y el resto de los países que están hacia el sur del río Bravo, es decir, la frontera México-Estados Unidos, y cómo en esa frontera que está caracterizada, definida, imaginada por una cuestión muy policiva, por una frontera ruda, por una frontera difícil, cómo también el arte entra a ser otra posibilidad de construir el territorio, de relacionarnos con los otros y de configurar una relación de orden estético, distinta a una relación que podríamos llamar de orden político, ¿no? De eso se trata esta charla. Quisiera comenzar contextualizando un paralelo que hago entre el arte y el territorio como lugares de frontera y lugares de intersticio. Eso significa que el arte y el territorio como lugares de frontera y de intersticio permitirán, por supuesto, ser construcciones del encuentro y construcciones del desencuentro. Esos encuentros no solamente obedecen a un encuentro de orden, digamos, lingüístico, sino que también obedecen a un encuentro de orden estético, de orden sensible. Lo que se pone en juego en el arte, así como lo que se pone en juego en el territorio, es un asunto no solamente del lenguaje, sino también es un asunto de los afectos, ¿no? Y eso es lo que en una filosofía de la estética podríamos denominar una estética expandida. Cómo producimos conocimiento social, artístico, desde lo sensible y no solamente desde lo lingüístico, ¿no? Esta imagen que vemos acá, por supuesto, es una imagen ícono de lo que ha significado el asunto de esas fronteras, íconos en algunos lugares del mundo. Este, por supuesto, es el muro de Berlín, que marcó una separación afectiva, una separación política, geopolítica entre un mismo país, ¿no? Dividió un pensamiento, digamos que marcó dos maneras de ver el mundo distintas y que distanció los cuerpos de estos dos pueblos que eran, se podría decir, un solo pueblo, pero que también permitió juntar esos dos cuerpos, ¿no? Por lo tanto, la frontera, en ese sentido, es un lugar de ambos lados, ¿no? O sea, es un lugar que tiene una particularidad de fomentar la distancia, pero también provocar el acercamiento. Acá vemos, por supuesto, el momento histórico en que el muro cae. Esa caída del muro significa, por supuesto, una apertura de unos cuerpos que estaban deseosos de juntarse y que en ese sentido
se empieza a configurar una relación distinta entre los cuerpos separados, ¿no? Separados en este caso por un objeto material concreto, ¿no? Podríamos entonces decir que el arte y el territorio son constructos estéticos en el sentido que permiten juntar sensibilidades, juntar afectos. Es decir, que en el arte y en el territorio, de esta perspectiva, se construye un tejido afectivo, ¿no? Y esos tejidos afectivos permitirán que ese lugar en particular o esa obra en particular se diferencie de otras obras, ¿no? Eso tiene que ver precisamente con una perspectiva filosófica de la estética como el lugar de el sentir y ser sentido, ¿no? En el arte hay una búsqueda por hacerse sentir al otro, pero también una búsqueda de sentir. Lo mismo sucede en el territorio. El territorio, digamos, o el lugar de la frontera actúa como un espacio donde buscamos hacernos sentir, pero también queremos que nos sientan, ¿no? Por lo tanto, el arte es, así como el territorio, es ese espacio donde buscaremos cómo insertarnos afectivamente con los otros, ¿no? Es decir que la estética es una estrategia afectiva de inserción del individuo en un grupo, en un colectivo, ¿no? Y una estrategia de esas, pues por supuesto, estará localizada en el arte, o estará localizada o en el diseño, y estará localizada también en, digamos, en lo que podríamos llamar una relación de orden geopolítico, ¿no? Es el lugar de los contactos. El arte y el territorio están hechos, como diría Carlos Mesa, un esteta colombiano, el arte y el territorio están hechos de los pellejos de los unos y de los otros. Es decir, que en sentido estricto un territorio no es ni del uno ni del otro, sino que es de ambos, y conformarían eso que la filosofía de las estéticas expandidas han llamado un tercer cuerpo. Es decir, que el arte y el territorio son terceros cuerpos hechos de residuos de afectos de uno y del otro, ¿no? Y por lo tanto, esa hechura, esa textura afectiva, en muchos casos, o en la mayoría de los casos, se puede entender desde lo sensible y no explicar única y exclusivamente desde lo lingüístico. Aquí hay una hipótesis muy importante, y es cómo lo estético no es agotado en lo lingüístico. Muchos aspectos de la expresión artística, por ejemplo, muchos aspectos de las relaciones entre los cuerpos, de las relaciones afectivas, pasan fundamentalmente por el mundo de lo sensible, se construyen desde el mundo de lo sensible antes de entrar en un proceso lineal, si se quiere, del lenguaje. En términos, digamos, de lo que podríamos denominar la condición humana, pues no solamente estamos hechos en el lenguaje y nos hacemos en el lenguaje, sino que fundamentalmente estamos hechos en el mundo de lo sensible y nos hacemos en el mundo de lo sensible. Es decir, la estética no es un proceso al cual se llegue. Por supuesto hay intenciones estéticas, eso lo llamaremos estilos, pero la estética en ese sentido es una condición de la vida. Es decir, que no podemos vivir sin sentir. Por más que tratemos de cerrar nuestros ojos, de aislarnos de eso que llamamos mundo exterior, siempre algo, nuestro propio respiro, nos conectará con el mundo sensible, ¿no? O sea que en la estética estamos, es una condición de la vida, y no solamente de la vida humana, sino de la vida biológica en sentido amplio, y ese marginarnos del sentir pues es una imposibilidad física, es una imposibilidad, digamos, existencial. Estamos en el sentir, por lo tanto estamos en el terreno de lo estético. Eso después se definirá previa o posteriormente desde el lenguaje, porque también nos hacemos en el lenguaje, pero una epistemología de la estética tendrá que ver fundamentalmente con el mundo de lo sensible, ¿no? Este es otro de los momentos históricos, digamos, que han marcado
esas grandes rupturas, esas grandes caídas de los muros que han separado a los hombres, ¿sí? Y que se han juntado desde, desde una de las posibilidades, no solamente de la unión, desde las uniones geopolíticas, ¿sí? Desde las reconciliaciones geopolíticas, sino también desde las producciones artísticas, ¿no? Lo que revela esta investigación en el caso puntual de la frontera México-Estados Unidos será eso, cómo entender la frontera. Vamos ahora más adelante a mirar tres obras hechas por artistas tanto del lado de Estados Unidos como del lado de México, obras que precisamente reflejan una condición del tercer cuerpo, de entender un asunto más allá de la legalidad política, de la linealidad lingüística, de entenderlo desde una posibilidad de contacto. La hipótesis aquí también podría ser muy fuerte, y es que en lugar de quitar las fronteras, por supuesto hay unas fronteras que toca quitar, como el caso de esta que estamos viendo acá, pero también tendríamos que pensar en poner más fronteras, porque las fronteras son precisamente el lugar de los encuentros. Y en ese sentido también tendríamos que hacer más arte, porque el arte es precisamente el lugar del encuentro, ¿no? Esta es otra de las míticas líneas fronterizas que separan, digamos, a los hombres. Está construida entre las Coreas, es una frontera que ha juntado y distanciado igualmente un territorio que se concebía como único, pero evidentemente se sienten distintos, ¿no? El ejercicio artístico, en este sentido, como lo hemos planteado hasta ahorita, tendrá que ver con la posibilidad de hacerse sensible al otro. Si partimos de la premisa que no podemos vivir sin sentir, que en nuestra condición de individuos que somos necesitamos insertarnos en el otro, necesitamos, como diría José Luis Pardo, insertarnos afectivamente en el otro, tendremos que definirnos en las formas. Tendremos que definirnos en la materialidad de las formas. De ahí viene un asunto muy importante en el campo del diseño en particular, porque precisamente el ejercicio proyectual del diseño tiene que ver con una manera de hacernos sensibles en las formas. Y esas formas pueden pasar desde el vestuario, en el caso de los campos del diseño de la moda, de indumentaria, textiles, es una manera de hacernos sensibles al otro, de cosmetizarnos ante el otro, de maquillarnos ante el otro. En ese sentido podríamos decir que como seres sensibles que somos construidos de puras capas, ¿no? Y esas capas tienen una intencionalidad afectiva con el otro, a veces definible, como lo he dicho hasta ahorita en el lenguaje, a veces no definible en el lenguaje, pero siempre sensible. Rompe un poco esta propuesta con un idealismo, si se quiere, platoniano, en el sentido de que no existimos únicamente en las ideas, sino que existimos fundamentalmente en las formas. Y si existimos fundamentalmente en las formas, el diseño en particular en este caso cobra, digamos, una relevancia disciplinar fundamental, porque el diseño será el lugar de definición de las formas, ¿no? Entonces, el hacerse sensible es fundamentalmente hacerse estético. Y eso tendrá que ver con una intención si se quiere lingüística, una intención si se quiere comunicativa, pero siempre será, digamos, un ejercicio intencional el asunto de la sensibilidad, con un objetivo fundamental desde el punto de vista de la existencia humana, y es cómo sentir y ser sentido, ¿no? La función del arte, tanto como la función del territorio, es marcar eso, o sea, marcar cómo me va a sentir el otro, es decir, es una construcción de la otredad, es un asunto de la alteridad, y que estará marcado por unas formas particulares. Esas formas particulares serán distintas entre unos y otros, entre individuos o entre grupos de individuos, y esa diferencia marcará, aquí sí, digamos ya en una perspectiva más historiográfica de la estética, historiográfica del arte, marcará unos estilos, ¿no? Y esos estilos definirán un hábito, y por ese hábito podemos decir, quizás tenemos una identidad, ¿no? Esas otras las fronteras contemporáneas más álgidas, más complejas, y justamente en este momento una frontera bañada de dolor, de maneras de hacernos sentir en la muerte,
porque también es otra posibilidad. El tercer cuerpo también es la muerte, es decir, el encuentro con el otro no solamente es la vida, ¿sí? Y el arte y la frontera serán, desde esa perspectiva, lugares donde fluye la vida, pero también siempre está la inminencia de la muerte, ¿no? En la frontera como en el arte, ¿sí? Si se quiere una de orden simbólico, la otra de orden físico, siempre estará la posibilidad de la muerte, ¿no? Y esa frontera en particular entre Israel y Palestina, por supuesto, ha estado construida de terceros cuerpos, y esos terceros cuerpos han sido la muerte, como lo ha tenido y lo sigue teniendo también, por supuesto, la frontera entre México y Estados Unidos, que lo vamos a ver ahora más adelante con una de las obras que se analizan, ¿no? Por lo tanto, podríamos hacer una primera conclusión que tiene que ver con dos maneras de entender el arte y de entender el territorio. La primera de ellas sería un entendimiento desde la razón, ¿sí? Desde el lenguaje y, si se quiere, desde la geometría. Es decir, que podríamos entender el arte y el territorio desde lo que es medible, desde lo que es mesurable, desde las reglas, ¿sí? Y por lo tanto, eso nos daría una perspectiva, digamos, estilística y una perspectiva, si se quiere, geopolítica. El territorio, entendido como aquel lugar construido humanamente, labrado humanamente, pues establecerá unas condiciones de orden geopolítico, ¿no? Y lo mismo se podrá entender en el campo del arte. Cuando se enseña arte, y digamos que también podríamos extender esto al diseño, cuando se enseña el diseño se enseñan las reglas, se enseñan unas maneras establecidas, legitimadas, habituales, estilísticas, y eso es lo que vamos a llamar geometría o geopolítica, ¿no? Paralelamente entre el arte y el territorio. Pero también a esta perspectiva que es complementaria, no es excluyente por supuesto del orden estético, a esta perspectiva se le opondrá otra manera de entender el arte y de entender el territorio desde una condición de la estética expandida, es decir, desde el mundo de lo sensible, y a la geometría se le opondrá por lo tanto la geografía. La geografía es un ejercicio de labor, de trabajo, de labrar en sentido estricto la tierra, lo mismo que en el arte. Es un ejercicio de proceso, es un ejercicio que más allá de lo mesurable o lo medible, de lo geométrico, la geografía abre la posibilidad de la creatividad. Digamos que si a la geometría se le liga el concepto del orden y del sentido, a la geografía y a las geopoéticas se les ligará el desorden y el sin sentido, que no implica la carencia de sentido ni de orden, implica todo lo contrario. Es decir, que cuando estamos hablando del desorden o del sin sentido, estaríamos hablando de todos los órdenes posibles o de todos los sentidos posibles, y es precisamente el ejercicio creativo lo que está ahí en juego, ¿no? No es un asunto, digamos, que se lo pone, el sinsentido no es opuesto al sentido. El sinsentido son las múltiples posibilidades de sentido, y eso es lo que se enfrenta precisamente en un proceso creativo artístico, en un proceso creativo proyectual en el campo del diseño, ¿no? Entonces tendríamos las geometrías opuestas a las geografías y las geopolíticas opuestas a las geopoéticas. En el caso de la frontera México-Estados Unidos, pues vamos a conocer, o digamos que se ha hecho conocer esa frontera mejor desde una perspectiva geopolítica, y más en la coyuntura actual que estamos por la ley de migración que en el Congreso de Estados Unidos se está debatiendo, y podríamos tener un volumen de información muy importante con relación a lo geopolítico de estas dos naciones, de lo que separa estas dos naciones, pero nos interesa es precisamente la otra mirada, complementaria por supuesto al tema geopolítico, y es el tema de las geopoéticas, ¿no? De cómo se construye el territorio a través del arte, o cómo se configura el territorio a través del arte. Esta es otra. Simplemente a manera de ejemplo, antes de entrar a los casos puntuales de la frontera México-Estados Unidos, esa es otra de las fronteras conflictivas, digamos que temerosas, temerarias, que invaden, impiden el cruce de los cuerpos, ¿no?
aquí habría un asunto muy interesante de analizar y es cómo la primera frontera se establece en el cuerpo. Es decir, que lo que se impide entre un país y otro es precisamente el tránsito de los cuerpos, cómo los cuerpos no pueden, digamos, fluir de un lado a otro, sino que se topan con el otro que se hace sentir a veces de manera muy ruda, como en este caso, con alambres de púa, que impide que esos cuerpos necesitados de contacto entren en contacto, ¿no? Pero sin embargo, como lo he planteado hasta ahorita, la frontera precisamente provocará, revelará, acentuará la necesidad de los contactos de los cuerpos, ¿no? Porque finalmente, como lo diría también José Luis Pardo, no podemos vivir sin el otro, ¿no? La perspectiva estética en ese sentido, desde el lugar donde estamos parados ahorita, pues tendrá que ver con un asunto de los tejidos afectivos que se configuran de un lado y del otro, ¿sí? De las capas decorativas que se diseñan, que se construyen para hacernos sensibles al otro, y también esas capas decorativas son finalmente lo que marcarán la diferencia de un lugar a un lugar, ¿no? O de un gesto a un gesto. Eso es lo que en sentido, digamos, más, si se quiere, sociológico, antropológico o psicológico, es el asunto de las identidades o de la identidad, ¿no? Bueno. Igualmente, en términos conceptuales, podríamos plantear lo siguiente con relación a cómo entender esto de lo geopoético y lo geopolítico. La cultura, como lo definió, digamos, André Leroi-Gourhan en su texto ya clásico, El gesto y la palabra, el trípode de la cultura, es decir, lo que sostiene y define la condición cultural, pasa por tres, digamos, condiciones humanas que son interdependientes, ¿no? En algunos momentos una se impone más que la otra, ¿sí? Pero siempre están presentes, ¿no? La primera de ellas, como lo hemos planteado hasta ahorita, tiene que ver con el lenguaje, es decir, que el lenguaje nos permite construir el mundo para habitarlo. El lenguaje es el orden, el lenguaje es la seguridad, el lenguaje es lo establecido, ¿no? Pero al lenguaje también se le opondrá, como lo he dicho hasta ahorita, la estética, y esa estética pues tiene que ver precisamente con el mundo de lo sensible. Pero si nos definimos en las formas, tendríamos que pensar en la técnica. O sea, la técnica es una condición humana. Sin la técnica no podríamos hacernos formas sensibles, ¿no? Por lo tanto, la técnica no es un asunto marginal a la condición creativa. La técnica afecta directamente la inventiva, porque al hacer lenguaje necesitamos técnica, o sea, la técnica que pasa desde el mismo uso del cuerpo, pero también necesitamos el mundo de lo sensible, el sentir y ser sentido, ¿no? Bueno, entrando ya rápidamente para mirar las tres obras analizadas, pues aquí hay unas imágenes previas de la frontera México-Estados Unidos, si se quiere, imágenes de fotografía, de reportería gráfica, periodísticas, pero quisiera mostrarles un poco esta diferencia también está establecida en un concepto que tiene un autor mexicano, historiador de la ciudad de Juárez, muy importante. Él marca el asunto del frontier y del border, el frontier como el escenario estético, como el escenario de construcción de la otredad, y el border como el asunto mesurable, policivo, reglamentado, reglado, en fin. Esta es una imagen de dos artistas, un artista texano o tejano, ¿no? Y un artista mexicano, una artista mexicana. Y estos dos artistas recorren los 3.200 de la frontera, kilómetros de la frontera que separa México de Estados Unidos, tomando fotografías y después reconstruyen, esto es una foto de gran formato, reconstruyen esta imagen con pequeños fragmentos de sus fotografías tomadas a la luz, digamos a lo largo de toda la frontera. ¿Qué es lo interesante, de acuerdo a los conceptos que hemos planteado? Que esta imagen aparentemente tiene un solo punto de vista óptico. Pareciera que estuviéramos de un lado único de la frontera, ¿sí? Del lado único del lenguaje,
Pero resulta que la textura afectiva de esta imagen está hecha de los encuentros de los dos artistas. Es decir, que en sentido estricto esta imagen se nos presenta como un tercer cuerpo. No es estrictamente México, no es estrictamente Estados Unidos, sino que es el resultado del encuentro de los dos, ¿no? Eso es lo interesante del arte, que junta, pone en contacto aquello que se andaba separado, ¿no? Para hacernos el mundo habitable. Esta es una primera imagen que me interesa compartirla con ustedes. Por lo tanto, el trabajo artístico aquí está, por un lado, en que transparenta un concepto, es decir, lo transparenta desde el punto de vista del lenguaje. Hay frontera, hay distancia, hay dificultad del tránsito de los cuerpos, pero por el otro lado tiene una opacidad, y esa opacidad se revela precisamente en la técnica con la cual está hecha la obra, ¿no? Y es una opacidad que no es evidente, podríamos decir que está en el hueco indefinible de lo estético, ¿no? La otra obra, esta es la siguiente, es una serie de 3 fotografías. La otra obra que me interesa compartir con ustedes es esta obra expuesta en el Museo de Arte de México de la artista española mexicana Marta Palau. Por supuesto es una emulación, una metáfora de la frontera. Esos son el cruce de la verticalidad de esos muros torcidos, maderosos, frente a la horizontalidad de un cuerpo, de una silueta de un cuerpo que está ahí en una tela. Precisamente ese cuerpo que está ahí atrapado entre esos dos muros de madera es el resultado del encuentro del uno y con el otro. Es decir, que el tercer cuerpo en este caso es la muerte. No, realmente esa silueta corresponde a un migrante mexicano que trató de cruzar la frontera por el lado de Ciudad Juárez hacia El Paso y terminó asesinado por la Border Patrol, ¿no? Por esta guardia temeraria, estadounidense, y el artista logra, digamos, tener el tamaño real de la silueta del cadáver de este cuerpo que quedó atrapado entre estos dos muros, que son los dos países que por supuesto tiene una relación tensa, pero que el arte también permite dar cuenta de ello, ¿no? Y finalmente, esta es otra de las, obras que ella hace en su exposición. Por supuesto, ella está localizada paradójicamente en un sitio de encuentro entre Ciudad Juárez y El Paso, y digo paradójicamente porque pues Juárez ha sido catalogada por mucho tiempo la ciudad más violenta del mundo, y El Paso es paradójicamente la ciudad más pacífica de los Estados Unidos. Mientras los índices de Juárez de muertes es muy alto, el índice de muerte violenta en El Paso es 0, ¿no? Entonces, por lo tanto, es también muy interesante lo que ella hace, y además, pues, en el caso particular de Juárez, pues está todo el tema del feminicidio, ¿no? Pero estas dos obras que hemos visto hasta ahora dan cuenta de la importancia o de la manera en que el arte nos permite construir otra relación con el otro, ¿no? Y esa es la verdadera labor arte, ¿no? Hoy la pregunta quizás se transfiere no más digamos, a definir si esto es una obra de arte o no, sino más bien en preguntarnos cuándo hay arte, ¿no? Porque el arte es una cuestión de la vida. El arte no solamente es una cuestión legítima de los museos y de los artistas y de las galerías, que está, por supuesto, definido ya, pero el arte también es una cuestión de la vida. Y cierro finalmente con una tercera escultura. Esta es una escultura monumental de Sebastián Carvajal, este gran escultor mexicano que ha hecho pues gran formato en escultura en muchos lugares del mundo. Esta es una X muy controvertida, como dirían los juarenses, probablemente una X buena para nada, porque primero generó una polémica y un debate muy interesante en la ciudad de Juárez, porque el costo de la obra fue muy alto para una ciudad con unos problemas sociales muy marcados. Por lo tanto, el alcalde en el momento de aquella ciudad sufrió una avalancha de críticas sobre este monumento a la inutilidad, como lo definieron algunos críticos, pero realmente lo que da cuenta de esta X es de la necesidad de decorar el territorio. O sea, decorarse, maquillarse, cosmetizarse es una función de arte. Por lo tanto, es un objeto que ya se ha vuelto referencia de la ciudad
Y es un objeto que ya podríamos decir hoy que si es una obra de arte o no, no nos interesa, lo importante es que está haciendo una labor arte, ¿no? Es decir, está juntando las miradas, porque además la X se ve también desde el lado de los Estados Unidos y desde el lado de México simultáneamente. Esto era lo que les quería compartir hoy, una perspectiva del arte y el territorio como fronteras e intersticios. Muchas gracias.